Queridos amigos, un martes más para encontrarnos y poder juntos reflexionar en la palabra de Dios. La semana pasada nosotros hablamos sobre el bautismo de Jesús, cómo es un ejemplo para nosotros al entregar nuestra vida a Dios, cómo es importante ser bautizados y cómo eso nos ayuda a hacer un pacto también, digámoslo así, público de nuestro reconocimiento de que Dios es nuestro soberano. Pero quiero decirte que el bautizarte no te garantiza el cielo, es apenas el primer paso y es muy importante. Pero la única seguridad que nosotros tenemos está en Dios. Hay personas que creen que cuando se bautizan entonces ya los problemas desaparecen, ya toda la vida está correcta, está todo bien, no tendré problema ni dolor. Y lamentablemente tengo que decirte que no es tan así. El mismo ejemplo de Jesús, que es nuestro amado Salvador, el cual estudiamos cada martes, nos hace darnos cuenta que necesitamos entender que blancos, negros, de un país o de otro, ricos, pobres, con títulos o sin títulos, todos los seres humanos pasamos por problemas y no hay cómo escapar de ellos. El bautismo no hace que nos escapemos de los problemas. Sin embargo, la garantía que tenemos al entregar nuestra vida a Dios es que Él estará con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siguiendo nuestra secuencia de estudios, hoy vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y allí nosotros vamos a encontrar en el capítulo 4, leyendo todo el capítulo, un episodio muy interesante. Allí se nos habla en el episodio que conocemos como las tentaciones, o sí, las tentaciones de Jesús. En mi Biblia aparece así. Y cuando hablamos de las tentaciones, hablamos de cosas que no están lejanas a nadie. Tú y yo tenemos tentaciones. Es posible que hoy esté hablando para alguien que está pasando por una tentación muy fuerte, un problema difícil y que cada vez está siendo tentado a ceder, a tal vez caer en alguna situación que no corresponde, que no conviene y necesitas y necesito aprender a tener victoria en Jesús. Él es nuestro maestro. Él es nuestro ejemplo y Él también pasó por tentaciones. Y si Dios pasó, si Jesús pasó, ¿cuánto más tú y yo? La Biblia nos va a decir en Mateo capítulo 4, versículo 1, si tú puedes tomar tu Biblia y leer Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué tremendo versículo. Jesús fue llevado por el Espíritu, Dios quien lo condujo al desierto. Ya hablamos del desierto en otro episodio, ¿verdad? Al desierto para ser tentado por el diablo. No voy a explicar todos los detalles de esto, pero cualquier cosa que pase en tu vida o en mi vida, Dios la permite. Y hay cosas que nosotros no sabemos por qué nos pasan. Hay un libro incluso que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y ese libro debe recordarte a ti y a mí que no porque seamos creyentes o porque nos hayamos bautizados vamos a evitar cualquier tipo de problema. Sin embargo, tenemos que saber que los problemas van a llegar, así como las alegrías también. Y hay que vivir cada momento de la mano de Dios. No sé si tú has pasado por alguna prueba en estos últimos tiempos, pero quiero que sepas, en primer lugar, que la tentación llega en los momentos de debilidad. El diablo te conoce muy bien a ti y me conoce muy bien a mí. Y él sabe cómo atacarnos, en qué momento y de qué forma hacerlo. Si ustedes leen el capítulo 4 de Mateo, el versículo 2 nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y cuando Jesús tenía hambre en un momento de debilidad, fue cuando llegó la tentación, más bien las tentaciones, porque fueron principalmente tres. Y en esas tentaciones el diablo atacó con todo el poder a Jesucristo. Y él en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza humana, con hambre, después de ayunar, estuvo tentado fuertemente. Pero Dios dio la victoria. Y Dios también, que Jesús tuvo la victoria, con el escrito está. Satanás esperó el momento en que Jesús tuviera ese momento de debilidad, de cansancio, de hambre, de soledad, en el desierto también. Y Él trabaja así como con Jesús, en este ejemplo, contigo y conmigo. Cuando muchas veces nosotros estamos un poco más, ¿cómo decirlo? Estamos un poco más tranquilos, en una época de mejor estatus, de tranquilidad, Él ataca. Muchas veces cuando estamos más confiados porque tenemos un buen título, tenemos buena condición económica, Él ataca.
Muchas veces cuando estamos sin relación con Dios, cuando nos hemos alejado del Señor, Él ataca, Él sabe en qué momento, cómo y por qué, dónde es tu talón de Aquiles y el mío. Él nos conoce muy bien y tenemos que estar muy atentos a eso. Satanás sabe muy bien cuál es nuestro punto más frágil y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que en esos momentos de debilidad, que todos los tenemos, repito, con la fuerza y con el poder de Dios nosotros podamos salir más que vencedores. Pero ¿cómo, pastor? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la forma? Hay un secreto, una receta mágica. Lo que puedo decirte en primer lugar, y lo más importante del mensaje de hoy, es que la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa. Aquí está, la escritura. Escrito está, fue la respuesta que Jesús dio a las tentaciones del diablo. Jesús no se puso a discutir con Satanás, no razonó con él, no valía de la pena, no sirve de nada. Él simplemente respondió con la escritura. El diablo lo tentó 3 veces y en las 3 veces Jesús respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Es por eso que tú y yo tenemos que conocer un poco más de la Biblia. Tenemos que pasar más tiempo con las Escrituras para poder, ante cada tentación, tener una respuesta en la punta de la boca, una respuesta bíblica. No de lo que otros creen, no de lo que el pastor me dijo, o el que el sacerdote me dijo, cualquier persona me dijo, de lo que Dios te dijo a través de la palabra y que tú encontraste a través del estudio de la Biblia y de la oración. Amigo, amiga, tenemos que pedirle al Señor su bendición. Podemos confiar a través de su poder en sus milagros y a través de la Biblia podemos tener victoria. Yo no sé cuáles son tus luchas hoy, pero quiero que sepas que todas ellas tienen respuesta en el escrito está del Señor. Si nosotros nos afianzamos en la palabra en un momento de debilidad, Él podrá decirte, te falta comida, no tienes cómo solventar tu casa. Recuerda que la Biblia te va a decir, no he visto justo desamparado, ni de su descendencia mendigar pan. Quiero saber si entrar en una relación sentimental con esta u otra persona. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, afirma el Señor. Este es el escrito está. ¿Debo o no comenzar este negocio? Tenemos que hacer planes y Proverbios capítulo 16 va a ser un buen ejercicio de lectura para que tú que quieres emprender entiendas que tú puedes hacer planes, pero Dios da la recompensa, Dios da la bendición cuando nos colocamos en sus manos. Hay muchas maneras de nosotros entender a la luz de las Escrituras la respuesta y el plan de Dios para nuestra vida. Por eso tenemos que ir al escrito está. Y Jesús incluso en 1 Corintios 10:13 nos dice que juntamente con la tentación Dios nos da la salida. Estás pasando por un momento de lucha, de prueba, tentación. El diablo te está atacando, pero Jesús está contigo. Ayer incluso le contaba a mis hijos en la historia, todos los días hago el culto con ellos, y les contaba la historia de cuando Eliseo estaba sitiado, el pueblo estaba sitiado por los asirios y Eliseo estaba allí junto con su criado y su criado estaba con miedo, asustado, y Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de Giesi. Por los ojos de la fe él pudo ver un ejército de ángeles que estaban con ellos y entonces Giesi pudo entender que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Amigo, hermano que me estás escuchando, yo no sé cuáles son tus luchas, pero sé cuál es el Dios que está de tu lado y conozco su poder y sé que Él todo lo puede. Confía en el Señor. Si estás siendo tentado para una relación de infidelidad, si estás siendo tentado a mentir, a engañar, a robar, si estás siendo tentado a violar los principios de Dios, a hacer un negocio ilícito, a ganarte un dinero deshonesto, a trabajar el día del Señor, a mentir en alguna situación, no cedas a la tentación. A veces las cosas parecen pequeñas, pero tú puedes ser vencedor en Cristo. Y por difícil que parezca, tú lo puedes. Lo puedes porque Dios te da el poder y lo puedes porque Dios te da la victoria. Porque Él tuvo la victoria y Él te ha dado la victoria. Jesús tuvo la victoria. Jesús tuvo la victoria contra Satanás y Jesús tiene la victoria contigo y a través de ti si tú te pones en sus manos hoy. Dios ha permitido que traiga este mensaje hoy porque sé que hay alguien que está pasando por una lucha, por una tentación muy grande. Y quiero que en el nombre del Señor tú puedas recordar, en primer lugar, que no estás solo. Jesús está contigo. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu dolor, Él conoce tus tendencias pecaminosas y Él conoce todo lo que está dispuesto a hacer en tu vida. En segundo lugar, no es imposible. No eres el primero ni el último que pasará por aquello, porque para Dios no hay nada imposible. Él ya venció y Él puede vencer una vez más contigo y a través de ti. En otro momento también tengo que decirte que no tienes por qué rendirte.
Hay una salida y la salida es Jesucristo. Jesús, quiero que te imagines a Jesús en el desierto, solo, con hambre, después de 40 días y 40 noches de ayuno. Allí, en su momento de mayor flaqueza, Él no estaba derrotado, sino fortalecido, porque en esos momentos Él estaba confiando en Dios. La tentación es una señal de que Dios está contigo, que no te ha abandonado. Y aunque estés siendo tentado, eso prueba de que tú y yo podemos confiar y entregar nuestra vida al Señor. Y lo podemos hacer respondiendo con la palabra de Dios, con un escrito está. ¿Sabes? La frase famosa de C.S. Lewis, tal vez hayas escuchado hablar de él, dice: nadie sabe cuán malo es realmente hasta que ha intentado seriamente ser bueno. ¿Tú quieres acercarte a Dios? ¿Tú quieres intentar alguna cosa? Pues te garantizo que probablemente vas a tener más pruebas. Tú te entregas al Señor, quieres consagrarte, van a venir dificultades en el lugar, en las finanzas, con uno, con otro. Imposible que no pase, pero posible que venzas en Jesús. Jesús tiene la respuesta, Jesús tiene la victoria, Él te va a ayudar. Te pregunto, ¿hay alguna tentación que estás enfrentando? Jesús sabe muy bien lo que es tener hambre, lo que es sentirse solo, lo que es sentir presión del grupo, de un jefe, de una persona, de cualquier situación que estés viviendo. Jesús sabe lo que es un ataque espiritual. Él tiene toda la experiencia, el poder y la gracia para ayudarte a vencer. Toma hoy la decisión de entregarte al Señor. Toma hoy la decisión de entregar tus problemas, tus luchas y tus dificultades a Cristo. Y en el nombre de Jesús, espero que tú y yo seamos victoriosos. Es posible vencer. Jesús te va a ayudar. Ora conmigo. En este momento entreguemos esa lucha, esa tentación, esa prueba. Digámosle: Señor, en Jesús voy a vencer. Ya no voy a estar preso de este vicio. Tal vez hay alguien que fuma, alguien que bebe. Ya no voy a estar más preso de esta mentira, de este engaño, de esta persona tóxica que me está haciendo mal. Ya no voy a ser más preso de estas actitudes que me están dañando a mí, que están dañando a mi esposa, a mis hijos. Ya no voy a estar más preso de nada de esto, porque en el nombre de Jesús puedo vencer. Y ese dragón que tenemos dentro tiene que morir, y solo la gracia de Jesús lo va a matar. Tú y yo tenemos que llenarnos de Dios para que eso pase. ¿Puedo orar contigo para que suceda? Oremos, hablemos con Dios. Querido Padre, en este momento cada uno de mis amigos y yo estamos orando para que tú nos des victoria. No podemos por nuestras fuerzas, no somos capaces, pero podemos a través del poder del Espíritu Santo ser más que vencedores. Es por eso que entregamos todas nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestros pecados delante de ti, para pedirte perdón, para pedirte restauración y para pedirte victoria en Cristo. Tú has vencido y en tu nombre queremos vencer. Gracias por tu fuerza, gracias por tu bendición. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amigos, y nos encontramos la próxima semana con la ayuda de Dios.